Nos hicieron creer que Moisés solo bajó con unas tablas del monte Sinaí y que esas tablas además contenían los 10 mandamientos. Sin embargo, en nuestro anterior vídeo hemos visto cómo los 10 mandamientos ya se habían entregado y además no estaban escritos en ninguna tabla. Entonces, ¿qué le dio Yahvé a Moisés? Pues le dio instrucciones muy precisas para construir algo que no cualquiera iba a poder tocar o ver o siquiera acercarse sin tener peligro de perder su vida. Y además, algo tan importante que sin ello no habría perdón de Dios, ni pacto con Él, ni conexión con Él. Entonces, ¿qué le entregó realmente en aquella montaña y por qué la existencia de esta cosa iba a cambiar todo o va a cambiar todo lo que tenías pensado hasta ahora? ¿Qué función tienen los sacerdotes en todo esto? Bueno, pues si quieres descubrir y responder a todas estas preguntas, acompáñame a esta segunda parte porque voy a seguir analizando este pasaje. Esta imagen que tienes ahora mismo frente a ti representa el tabernáculo o el primer centro de adoración que se hizo a Dios, a Yahvé. Esta es una imagen que se ha instaurado con mucha estrategia en nuestro inconsciente colectivo, en la que realmente vemos cómo Moisés pues tenía muy poco, ¿no? Unos harapos, son tiendas de campaña, es bastante austero todo lo que vemos en la fotografía. De hecho, si vosotros en Google buscáis por tabernáculo de Moisés, vais a encontrar infinidad de fotografías, de dibujos en este sentido, en un sentido de algo muy austero, en mitad de un desierto, con una tienda de campaña, con una llama humeante ahí a lo lejos. Pero, ¿y si yo te dijera que esto no tiene nada que ver con la realidad, sino que ha sido estratégicamente implantado para que ni tan siquiera tengas dudas de lo que realmente pone el texto de la Biblia? Hoy vamos a descubrir varias cosas. Vamos a descubrir realmente si el tabernáculo es así de pobre o cómo realmente era, y también vamos a descubrir qué papel tenían los sacerdotes en este tabernáculo. Entonces, acompáñame a la Biblia. Yo te voy a pedir que utilices la tuya. Como siempre digo, esto tiene que ver con la Biblia. No me estoy inventando nada ni estoy sacando nada fuera del contexto que tiene la Biblia. Tú puedes utilizar tu propia Biblia. En Éxodo 31 vamos a buscar y vamos a ver cómo Yahvé designó unos ingenieros para construir este tabernáculo. Unos ingenieros, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo explica que él había elegido a Bezaleel y lo había llenado del Espíritu de Dios, que esto son palabras que vamos a intentar evitar porque ensucian mucho el texto para ver lo que realmente hay detrás. Cuando sabiduría en el ánimo de todo corazón sabio, nos lía mucho, se densifica mucho el texto para ver lo que realmente nos importa. Aquí eligió a esta persona para llenarlo de inteligencia, ciencia en todo arte y para inventar diseños. ¿Podía ser que le diera un cursillo acelerado de ingeniería para inventar diseños?
trabajar el oro en la plata, el bronce, el artificio de piedras para engastarlas, en la madera y en toda labor. Y le había puesto un ayudante, y le había puesto con él a Oliab, en donde le iba a ayudar para que hagan todo lo que ellos les ha mandado. Aquí hay instrucciones precisas de cómo se tiene que ir haciendo las cosas y esto es lo que vamos a ver: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, vamos a quedarnos con esta palabra, testimonio, que es muy importante, testimonio, el propiciatorio, que ya lo vimos, esto tiene también que ver con el candelero, los utensilios del tabernáculo, ¿vale? El candelero que lo vimos en el vídeo anterior, y todos los utensilios para este altar de incienso. El altar de desvivir las ofrendas, porque eran ofrendas que se tenían que desvivir, y todos los utensilios para hacer esto, y muy importante, los vestidos del servicio, que son las vestiduras de Aarón, el sacerdote, y de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Y ahora vamos a ver de qué se trata el sacerdocio. Vamos a ver las vestiduras como eran. Vamos a ver varias cosas en el vídeo de hoy. Las vestiduras como eran, de qué se trataba el sacerdocio y de dónde salió todo esto para hacer el tabernáculo. Entonces, aquí tengo subrayado esto para que veáis que ahí se impuso el día de reposo, el sabbat, el día que había que descansar, y siempre, siempre, siempre era con peligro de perder tu vida si no lo hacías, ¿de acuerdo? Una y otra vez. Por eso yo digo que es un Dios de muerte, no de vida, porque estás continuamente teniendo que hacer cosas para salvar tu vida. Y esto es muy importante también que vayamos tomando conciencia de esto. Incluso se lo ordena por un pacto perpetuo. En realidad, ese pacto, mira, cuando una persona hace un pacto, necesita estar de acuerdo por ambas partes. Quiero decir, yo no puedo hacer un pacto contigo si tú vienes y me dices, mira, yo a partir de ahora, para que no entre en tu casa a llevarme todo lo que tienes dentro, pues me tienes que dar 100 euros al mes. Y yo decirte, y este es mi pacto. Y si rompes mi pacto, ¿me entendéis? Entonces esto no es un pacto, esto es una condición, esto es una imposición. Entonces vamos a también analizar ciertos eufemismos que se han utilizado para manipular lo que es la mente. Esto es una imposición que debían de hacer bajo pena de perder su vida. Y en este momento es donde le da a Moisés las dos tablas del testimonio. Y volvemos a ver testimonio, porque esto tiene que ver con el arca. Tiene que ver con el arca del testimonio que habíamos visto aquí arriba, ¿de acuerdo? Arca del testimonio y las piedras, estas dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y aquí cada vez que se utilice la mano de Dios, el dedo de Dios, el Espíritu de Dios, todo esto de Dios tiene que ver con tecnología. Tiene que ver con tecnología. Y estos son tablas de piedra escritas con el dedo de Dios porque tiene que ver también, como veremos más adelante, con circuitos integrados. Y hasta aquí vemos en el momento en el que se dan las tablas, que es en el Éxodo 31, pero vamos a ir un poquito más atrás al Éxodo 25, que es donde se está diciendo especificando un poco, mucho más, todo esto que se tenía que construir y que para eso necesitaban ingenieros, porque si tú tienes que poner 4 tiendas de campaña con 4 palos y una fogata, tú no necesitas un ingeniero, tú no necesitas alguien que te enseñe cómo trabajar la piedra, el oro y cómo seguir unas instrucciones muy precisas. Lo primero que hizo Yahvé es pedir una ofrenda para el tabernáculo y seguimos con los eufemismos. Una ofrenda que te dice que es voluntaria, pero en realidad vamos a ver cómo no era voluntaria, porque estaba bajo pena de lo mismo, de siempre. Lo que se utiliza, lo que le dice es que todo varón la dará de su voluntad. Mirad esto.
tomen para sí mi ofrenda, todos los hijos de su pueblo querido, y todo varón la tiene que dar de su voluntad. Es decir, yo mañana, Maripuri, te voy a llamar a tu puerta y te voy a decir que mira, que me vas a dar una ofrenda de voluntad y de corazón, ¿vale? Pero si no me la das, tiene unas consecuencias. Pero aquí siempre se utilizan eufemismos, vuelvo a decir lo mismo, para adornar el texto, para que te desvíes de la del verdadero contexto de lo que contiene el texto. Y aquí pues pide incienso aromático, piedras de ónice, para el engaste. El efor forma parte del pectoral y de todo lo que llevaban los sacerdotes encima, que vamos a verlo hoy un poquito, ¿vale? Y harán un santuario para mí. Y te habla de cómo hacer el arca del testimonio. Y te habla de que la cubrirá de oro, tiene una cornisa de oro. Esto, por favor, podéis ir a vuestra Biblia, Éxodo 25, y leerlo detenidamente todo lo que lleva. Yo he subrayado ciertas cosas un poco por encima porque vuelvo a lo mismo, hay mucho texto y no quiero que se nos haga muy pesado el vídeo. Entonces os animo a que paréis el texto, que veáis si queréis con detenimiento todo lo que yo tengo subrayado y lo meditéis cada uno en vuestra privacidad, porque estoy seguro que sacaréis las mismas o mejores conclusiones que yo. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El testimonio que yo te daré. Que es, lo hemos visto porque me he adelantado un poquito, hemos empezado en Éxodo 31, que ha sido un poquito para adelante, porque quería que vierais cómo esas dos tablas eran para lo que se llama testimonio, que estaban grabadas por el dedo de Dios, tiene que ver con circuitos integrados y que tenían que ir dentro del arca. Tienen que ir dentro del arca, pero no con los mandamientos, señores. No, estamos creando toda una ingeniería que iremos viendo poco a poco para construir algo. Y tiene que ver con energía. Y tiene que ver con energía vital de todas aquellas ofrendas para desvivir que se hacían. Bueno, todo oro fino, querubines de oro, cómo tienen que ir colocados, en qué extremo, tienen que ser de una pieza. Y el arca pondrás que yo te daré. Un propiciatorio encima, ¿vale? Que no se sabe muy bien todavía lo que es el propiciatorio. Y os puedo decir que a día de hoy dicen que es como una tapa, pero no me termina de quedar a mí muy claro eso. Pero bueno, yo en el momento que investigue y sepa más, os lo iré diciendo. Lo que quiero que veáis aquí es la cantidad de oro que se utiliza. Se utiliza madera de acacia. En otro vídeo hablaremos del pan de la proposición. Hoy vamos a verlo un poco por encima. ¿Y qué significa pan? Porque aquí, señores, hay muchas cosas que están en un lenguaje velado y que se terminan descubriendo con un poquito de atención. Ni tan siquiera tienes que saber mucho, aunque algunas veces os hablaré de cosas y del texto original, pero ni tan siquiera tienes que saber mucho. Lo cubrirás de oro fino todo alrededor, ¿vale? El candelero de oro, que ya lo vimos en el anterior vídeo, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a Éxodo 26, nos sigue hablando igual del tabernáculo. Aquí es donde vemos las 50 lazadas, tiene cortinas, tiene tablas de madera, pero también están cubiertas de oro, todo termina estando cubierta de oro y tiene que ver también con unas barras que pasan por en medio. Bueno, aquí están construyendo algo que nada que ver con una tienda de campaña cutre, porque hay oro por todas partes. Cubrirás de oro las tablas, los anillos. Además, estas tablas tienen unos pies que son de plata y también empiezan a hablar de velos. Y aquí quiero que os fijéis y vayáis viendo, observando cómo hay ciertos colores: azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Mirad, yo cuando era joven, hace muchos años, estudié electrónica de comunicaciones. Quizás por eso, porque pues fueron 5 años de mi vida bastante interesantes, hace muchos años ya, más de 30 años obviamente,
Pero quizás por eso he tenido más capacidad de ver lo que aquí se estaba construyendo y nada que ver tiene con una tienda de campaña. Y estos colores, azul, púrpura y carmesí, son los cables de un cable de alta tensión, que actualmente está en azul, marrón y amarillo verde, y están totalmente recubiertos con otro tubo de plástico. Ellos llevan propiamente plástico cada uno de ellos y después van enrollados en un tubo de plástico. Esto se consigue con el lino torcido, ¿vale? El lino torcido es un aislante natural. Esto es un aislante natural. Pero todo esto lo vamos a ver más detenidamente en siguientes vídeos. Hoy quiero centrarme, pero para que vayáis viendo ya que lo que se está construyendo aquí nada que ver con una tienda de campaña. Se hace un altar de bronce con cuernos. Aquí hay varias veces que se utilizan los cuernos. Por eso, cuando Moisés bajó había hecho un becerro de oro. No era porque estaban adorando a otros dioses en sí. En realidad ellos quisieron hacer una imagen de este Yahvé y tiene mucho que ver con todo el zoroastrismo y todo lo que hemos visto y toda esta tiene que ver con Asur y los dioses asirios, que lo vamos a ver también un poquito en el vídeo de hoy, un poquito por encima. El atrio del tabernáculo, volvemos a lo mismo, con cortinas, con todo de bronce, ¿ok? Y aceite para las lámparas, que aquí hay una cosa que dice hacer arder continuamente las lámparas, pero nada que ver con el candelero. Y también se utilizaba para más cosas este aceite, porque era un aceite de unción. Y vamos a ir a la parte que ya entramos, hay dos partes en el Éxodo que habla sobre las vestiduras de los sacerdotes. Una está en el Éxodo 28, podéis verlo en vuestras propias Biblias, todo el Éxodo 28, y otro lo tenemos en Éxodo 39, que la vamos a ver por encima. Y aquí, para que sean sus sacerdotes, deben de llevar unas vestiduras muy específicas, y vuelvo a lo mismo. Estas vestiduras se constaban de diferentes partes: el pectoral, el efod, el manto, la túnica, la mitra, que es lo que actualmente un sacerdote lleva encima de la cabeza, que es como un cucurucho, no para arriba, sino más bien recto. Bueno, la mitra es una cosa que se ponía en la cabeza, y el cinturón. Y volvemos a ver aquí más oro por todas partes, lino torcido de obra primorosa, y vemos aquí cómo vuelve a ver azul, púrpura y carmesí, que tiene que ver con cables y colores de cables. Y tienen hombreras, y tienen un cinto, y tienen piedras preciosas con los nombres de los hijos de este pueblo tan maravilloso, que son 6 y 6, y para mí tienen que ver con componentes, diferentes componentes, no nombres en sí, sino como una codificación. Pues 6 nombres en una piedra, otros 6 en otra piedra, y cada uno lo tenía que llevar en cada uno de las hombreras, ¿ok? Y estos son como una especie de conexiones que tienen en cada una de las hombreras. Les harán alrededor engastes de oro. Seguimos. El pectoral de obra primorosa, o sea, tenía que ser artesanal. Volvemos a que lleva oro. El oro es todo lo que hace conductor. Si yo hago los cables que a día de hoy están hechos de cobre, antiguamente eran de oro. Y uno era azul, otro púrpura, otro carmesí, y todo ello con lino torcido. Aquí tenemos cables. Hilera de una piedra de topacio y carbuncio, hilera de otra piedra de esmeralda, zafiro y diamante, hilera de otras piedras, jacinto, tal, una y otra, van con varias hileras, lo que va haciendo como un enrejado o como un tipo de resistencia específica. Se puede decir que todos los sacerdotes, que además tenían que llevar sobre su corazón ciertas de estas piedras, lo que servían era como para operar dentro del sistema que se estaba creando. De hecho, ellos tenían que ir descalzos y
Otro detalle muy importante es que tenían que tener húmedas las manos y los pies. Cuestión que esto ayuda mucho más a la energía. Campanillas de oro, y se oirá el sonido cuando entren en el santuario y cuando salgan, para que no mueran. ¿Y esto por qué? Pues porque también tiene que ver con una especie de aviso, entiendo yo, de aviso de que ellos iban a salir y entrar, y ellos iban cargados de una energía determinada. Para que ellos no sufrieran una sobrecarga, tenían que hacerlo de esta manera. Y el cordón azul, que estaba sobre la mitra, y tenía que ser cordón azul. Eran demasiados detalles muy específicos, y sobre todo que si no se llevaban a cabo podían fallecer. Y esto no es casualidad, no es porque de repente se le entrara la ira, es porque estaban manejando algo que llevaba mucha energía. Y por eso también el lino, que es un aislante natural, y luego vamos a ver que ellos se tenían que untar enteramente, se tenían que untar ellos se tenían que untar precisamente para que se mantuviera esa electroconductividad dentro de ellos, ¿vale? Y por eso tanto aceite por todas partes. Moisés tenía que llenar todo el templo de aceite. Tenía que untar cada uno de los componentes del tabernáculo con aceite, porque el aceite lo que hace es que no hace el electroconductor. Entonces, si nos vamos al Éxodo 39, aquí volvemos a ver cómo las hechuras de las vestiduras de los sacerdotes tenía que ser azul, púrpura y carmesí, tenía que llevar mucho oro, láminas de oro, cortaron hilos de oro, tejerlos, pues eso, labor de oro, azul y púrpura. Estos son cables, volvemos a decir, cada vez que veáis esto son cables. Y labraron las piedras de ónice, engastes de oro, sardio, topacio. Bueno, pues volvemos a lo mismo con todo esto, ¿no? Bueno, entonces ya se nos va cambiando un poquito la mente de no solamente de que ya no es algo que una tienda de campaña, es que también los sacerdotes llevaban unas vestiduras bastante caras. Un sacerdote no sería un hombre con harapos, sino que podríamos imaginárnoslo más o menos así. Esto obviamente está hecho por ordenador y bueno, no capta toda la profundidad de lo que en realidad tendría, pero bueno, tiene que ver ahí con más componentes y bueno, evidentemente el enrejado que del pectoral que llevaban no lo capta, pero sí que tiene una imagen más aproximada de lo que llevaban encima estos sacerdotes, obviamente descalzos, y que tenían que humedecer sus manos y sus pies al entrar al tabernáculo. Y quiero que hagas una conexión con cada vez que tú has entrado a algún templo y has tenido que un agua bendita y has usado ese agua bendita al entrar. Pues simbólicamente tiene que ver con esto que hacían los sacerdotes. Pero ¿para qué entraban en el templo en realidad? ¿Entraban para oficiar una misa, hablar de Dios, o realmente se hacía algo ahí bastante más oscuro? Vamos a seguir viendo de dónde sacaron este dinero. ¿De dónde sacaron este dinero? Bueno, pues nos vamos a ir a Éxodo 39. Éxodo 39, verás que esto se ha... Verás, Éxodo 39. Perdón, Éxodo 30. Que estaba yo un poquito más para atrás. Éxodo 30. Bueno, aquí os dejo algo subrayado para pensar, ¿no? Los cuernos y la expiación que tenía que hacer Aarón era
utilizando el líquido de el líquido vital que corre por nuestras venas, que es donde realmente reside la vida del ser humano. De hecho, Yahvé decía que la vida se encontraba en la sangre. Y esto era para lo que iba. Aarón tenía específicamente determinadas cosas más específicas que hacer, que no el resto de sacerdotes. Él era como el sumo sacerdote. Pero en ellos, esas cosas que tenía que hacer era precisamente con todo ese tema de desvivir. Todo va ahí. No, en ningún momento dice que oficiarás una misa o que hablarás de mí o que hablarás de lo bueno que tienes que ser, de las cosas positivas en la vida, de cómo ser mejor persona. No, esto habla de cómo desvivir y de cómo canalizar esta energía al desvivir, cómo canalizarla para que la absorbiera la máquina que estaban construyendo. Básicamente, te lo adelanto ya. Vamos a irnos para descubrir cuál era el dinero del rescate, que es esto, ¿no? Lo pone aquí, dinero del rescate. Y aquí han rescatado. Y ya tu mente dice, madre mía, pues aquí es que tenemos que rescatar a alguien, ¿no? Te evoca algo positivo, ¿no? Pero en realidad, ¿sabes a quién te estás rescatando? A ti mismo. A ti mismo. Porque esto en tu misericordia y todo con el amor, porque, claro, tú lo ibas a hacer de motu propio y porque eres muy bueno y porque es tu corazón muy noble. Pero en realidad, Yahvé habló a Moisés y le dijo, cuando tomes el número de los hijos de tu pueblo, que esto es hacer un censo, queridos míos, porque a Yahvé es algo también muy curioso. Se supone que Dios sabe hasta cada uno de los pelos, tiene contados hasta cada uno de los pelos de tu cabeza, sin embargo tenía que mandar a sus profetas a contar a su pueblo porque no sabía ni tan siquiera cuántos había. Cada uno de ellos dará el rescate de su persona. Y aquí se ha traducido de su persona, pero en realidad es el rescate por tu alma. Si tú no quieres ser el próximo en entrar dentro de las ofrendas pedidas por Yahvé, tienes que pagar el rescate de tu persona. Cuando los cuentes, es decir, cuando hagas el censo, ¿para qué? Para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Es decir, yo ya te tengo registrado a ti y si tú no me das el rescate por tu alma, te desvivirá Dios. Yo no, te desvive Él, que es el encargado de todo esto. Y entonces pide una cantidad en concreto, que en ese caso era medio ciclo, y todo el que fuera mayor de 20 años, pues tiene que dar esa ofrenda de corazón a Yahvé. Y además era una ofrenda que no era más, el rico no tenía que pagar más que el pobre, pero claro, tú dices, pero se acaban de salir de Egipto, pero si están pobres perdidos, pues no. Es curioso que no, porque aquí habla del rico, para hacer expiación, y mirar esta palabra que la vamos a analizar un poquito más detenidamente, porque hay una palabra que es expiación y otra que es redención. La expiación es cuando tú puedes dar algo a cambio de, y yo expío, por eso expían nuestros pecados, por eso se hizo una expiación de nuestros pecados, es decir, tú das a cambio algo para que te borren tus pecados, que todavía hasta el día de hoy no veo cuáles son, pero bueno. Bueno, aquí hablan del aceite de la unción y tal. Pero sin embargo, descubrimos maravillosamente, obviamente, tomar de entre vosotros la ofrenda de todo el que es generoso de corazón, obviamente, sabio de corazón, bueno, todo esto, es esto el que lo da es porque quiere y porque es muy bueno y maravilloso. Pero vamos a ver cómo tienen que hacer, esto es Éxodo 35 por si queréis revisarlo en vuestras Biblias, y cómo trajeron, les obligaron a traer
zarcillos, cadenas, anillos, brazaletes, toda clase de joyas, de oro, de tal. Tú dices, bueno, a saber, ¿cómo si se acaban de salir de Egipto? ¿Cómo tienen todas estas cosas? Se supone que hay un pasaje de la Biblia que dice que como que ellos se lo dieron los egipcios. Utiliza otra palabra, despojaron a los egipcios de todo este oro y tal. Despojar es algo más grave, quiero decir. Despojar es llevarte algo sin el permiso de la persona que es su dueño. Entonces, se supone que ellos se sustrajeron todas estas cosas cuando se fueron antes de irse de Egipto. O sea, ellos tuvieron suficiente tiempo para llevarse todo esto y además vagar por el desierto, vete tú a saber cuánto tiempo. Sin embargo, aquí hay algo que nos menciona los príncipes. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras y los engastes. Entonces dices tú, quiero que veáis una cosa que os he preparado por aquí, un poco más a mi manera. El impuesto del rescate, ¿no? El impuesto del rescate. Versículo clave que os recomiendo, Éxodo 30, del 11 al 16. Donde pone que cada uno dará el rescate de su persona cuando los cuente. Es decir, cada israelita debía de pagar medio ciclo como rescate de su vida. Además, estaba destinado a la construcción y el mantenimiento de este tabernáculo y no importaba la condición social que tú tuvierais, porque todos tenían que pagar la misma cantidad. El propósito de todo esto, evitar desvivirte, básicamente. Y el pago era obligatorio, no era voluntario. Con lo cual, esto no es fe, no es amor, no es una condición de que yo sea así de bueno. Relacionado con la recolección de plata también. Y no pagar, pues evidentemente sería exponerte a un castigo, pero no un castigo de me ha llegado una multa de tráfico, es un castigo bastante más gordo que todo eso. En el análisis podemos ver que no es solamente una donación, sino que es un sistema específico que conlleva cierto control y cierta obligación para otras personas y se impone un precio a la vida. Vemos una diferencia entre lo que es lo que hemos hablado antes, ¿no? En lo que es el que tú puedas dar algo intercambio y otra cosa lo que son la redención. Yahvé pedía todo esto. Esto lo vamos a ver en otro capítulo, porque si no nos vamos a alargar mucho. Ya hemos visto lo que yo quería que vierais. Entonces, básicamente el arca no era esa tienda de campaña que vimos en un momento dado, así pobrecita de mí, con 4 palos. Aunque, mira, el ordenador me la ha hecho así que llevaba algunas cositas de oro, pero siguen siendo 4 palos. Sino que sería una cosa más así. O incluso así. Y os dejo esta imagen ya para que os vayáis haciendo una idea, porque tiene columnas y porque tienen que ver ahí también los sacerdotes, sus trajes, todo lo que ellos conllevaban, ¿no? Y tiene que ver con esto que ya vimos, esto tan importante que utilizaban para pues, conectar, ¿no? Las piñas, que no deja de ser la pineal, con esta máquina y este engranaje, y por qué tenían que ir descalzos, por qué se tenían que humedecer y por qué aparecía ahí arriba en lo alto un dios pequeñín que se ilustra con un círculo y con alas, que no deja de ser una simbología de algo que flota, de algo que vuela, de algo que está encima de. Por tanto, bueno, vamos a este dios que tiene que ver con las historias de Asur, de Anu, de Enlil, de Marduk, de Set, de Anubis. Todos ellos
son las mismas historias. Todos, hasta nuestros días, incluso pues Yahvé, obviamente, está aquí. Y nos vuelve a relacionar un poco más con la piña, que ya vimos, que tiene que ver con la pineal, y con este arca que hemos visto en otras ocasiones. Me voy a coger por aquí para que veáis un instrumentillo así un poquito más pequeño, pero que esto tendría que ver con el candelero, los querubines, las columnas y donde estaba metido el arca. Esto tiene que ver con todos esos holocaustos que se han pedido y es como la manera en la que se manifiesta este Dios y con el que puedes mantener el pacto. Entonces, si te ha gustado todo lo que hemos visto hasta ahora, por favor, comparte, dale a me gusta y suscríbete. Te voy a seguir contando ahora cuáles eran esos sacrificios que se pedía, que tenían que ver los primogénitos ahí y de dónde se obtenía todo eso, aparte de cabras y ovejas y bueyes y estas otras cosas. Entonces, si estás interesado, estate pendiente porque se acerca un nuevo vídeo.